Buen día, mi nombre es Ángel Leonardo Culvera y en esta presentación realizaré el análisis y resolución de un caso clínico correspondiente a una neoplasia hematológica. Bueno, el objetivo principal es integrar los datos clínicos y del laboratorio para establecer un diagnóstico presuntivo, para proponer estudios confirmatorios, llegar a un diagnóstico definitivo y explicar las características morfológicas y fisiopatológicas de la enfermedad. El caso que se analizará corresponde a una leucemia prolinfocítica de células B, una entidad poco frecuente, pero de gran importancia clínica debido a su comportamiento agresivo. Ahora pasaremos con la descripción del caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 85 años que ingresa al hospital con un cuadro de neumonía típica. Este dato inicial ya es relevante, ya que las infecciones respiratorias en pacientes adultos mayores pueden estar asociadas a estados de inmunosupresión. Muy bien. Al realizar una sintometría hemática se obtienen los siguientes resultados. Se observa una leucocitosis marcada con un conteo de 78.600 leucocitos por microlitro, lo cual indica una proliferación anormal de células sanguíneas. Además, se identifica anemia, una hemoglobina de 10.1 gramos sobre decilitros, lo cual sugiere una alteración de la producción de eritrocitos. También se observa trombopoiesis severa con un conteo de plaquetas de 26.000 por microlitro, lo cual representa un riesgo importante de hemorragias. Sin embargo, el hallazgo más significativo se encuentra en la fórmula diferencial, donde se reporta un 98% de prolinfocitos. Este dato ya es clave para orientar el diagnóstico, ya que indica una proliferación masiva de células linfoides inmaduras. Ahora vamos a pasar con el diagnóstico presuntivo. Con base en los hallazgos mencionados, se establece como diagnóstico presuntivo la leucemia prolinfocítica de células B. Este se fundamenta en que el porcentaje de prolinfocitos supera ampliamente el criterio de diagnóstico establecido, ya que es mayor al 55%. Además, la combinación de leucocitosis, anemia y trombocitopenia indica una afectación global en la médula ósea. Es importante mencionar que, aunque otras entidades como la leucemia linfocítica crónica pueden presentarse en pacientes de edad avanzada, estas suelen tener un curso más indolente y se caracterizan por linfocitos pequeños, no por prolinfocitos dominantes. Por lo tanto, los datos clínicos y del laboratorio orientan hacia una entidad más agresiva como la leucemia prolinfocítica. Para confirmar el diagnóstico presuntivo es necesario realizar diversos estudios para complementarlos. Primero vamos a pasar con la citometría de flujo. Este estudio es fundamental ya que permite identificar los marcadores de superficie de las células mediante anticuerpos monoclonales. En el caso de la leucemia prolinfocítica de células B, se espera encontrar marcadores como CD19 positivo y CD20 intensamente positivo. Estos marcadores indican el origen de las células como linfocitos B. Además, se pueden evaluar otros marcadores que ayudan a diferenciar esta enfermedad de otras leucemias. Muy bien, ahora pasemos con la frotis de sangre periférica. En este punto del análisis, el frotis de sangre periférica es una de las herramientas más importantes, ya que permite observar directamente las características morfológicas de las células. A diferencia de otros estudios más automatizados, el frotis brinda una visión directa del comportamiento celular, lo cual es fundamental en el diagnóstico de enfermedades hematológicas. En este caso, se observa un predominio marcado de prolinfocitos. Estas células son significativamente más grandes que los linfocitos normales y presentan características muy particulares. El núcleo suele ser redondo u ovalado, con cromativa menos condensada, lo que le da un aspecto como muy marcado de morado. Sin embargo, el dato más importante es la presencia de un núcleo prominente, que es una estructura visible dentro del núcleo, que indica alta actividad celular. El citoplasma es moderado, ligeramente basófilo y no tan escaso como en los linfocitos pequeños. Este conjunto de características se permite identificar claramente a los prolinfocitos y diferenciarlos de otras células linfoides. Ahora vamos a pasar con el análisis cuantitativo de frotis. Además de la morfología, es importante considerar el aspecto cuántico. En este caso, el 98% de las células corresponden a prolinfocitos, lo cual es un dato extremadamente relevante. Esto supera ampliamente el criterio de diagnóstico, que establece que más del 55% de prolinfocitos es indicativo de leucemia prolinfocítica. Este porcentaje tan elevado
indica una proliferación clonal masiva, lo cual es característico de procesos malignos. El diagnóstico diferencial desde el frutis. El frutis también permite realizar un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, es la leucemia linfocítica crónica, se llaman linfocitos pequeños con cromatina muy condensada y sin núcleo. En cambio, en este caso, predominan las células grandes con núcleo prominente, lo cual puede descartar esa posibilidad. También se pueden descartar otras leucemias agudas, ya que presentan aplastos que tienen características diferentes. Vamos a pasar con la biopsia de la médula ósea. La biopsia de la médula ósea es un estudio clave para confirmar la enfermedad. Permite observar directamente el tejido donde se originan las células sanguíneas. En este caso, se esperaría encontrar una infiltración extensa por prolinfocitos. Esto significa que las células malignas están ocupando el espacio de la médula, desplazando a las células normales. Como consecuencia, reduce la producción de eritrocitos, lo que explica la anemia y plaquetas. Y también explica la trombocitopenia. Ahora, el impacto que provoca de la infiltración medular. La infiltración de la médula ósea tiene consecuencias importantes. No solo afecta la producción de células, sino que también altera el equilibrio del sistema hematopoyético. Esto provoca que el organismo no pueda mantener niveles normales de células sanguíneas, generando complicaciones clínicas. Vamos a pasar con los estudios citogénicos, alias FISH. Los estudios citogénicos permiten analizar el material genético de las células. En este caso, el estudio FISH es especialmente útil, ya que puede detectar alteraciones específicas como mutaciones en el gen TP53 que digo. Estas alteraciones están asociadas con el comportamiento más agresivo de la enfermedad y una menor respuesta al tratamiento. Ahora, en la interpretación del FISH, el hallazgo de alteraciones genéticas confirma que las células no solo son anormales en su forma, sino también en su función y regulación. Esto refuerza el diagnóstico y aporta información sobre el pronóstico del paciente. Ahora vamos con los estudios complementarios. Además de los estudios principales, se pueden considerar otros análisis, como el PCR, proteína C reactiva. Este marcador permite evaluar la inflamación en el organismo. En este caso puede estar elevada debido a la neumonía. Beta 2 microglobulino es un marcador que se eleva en enfermedades linfoproliferativas. Su aumento indica una mayor carga tumoral. Estudios de la sangre, como la tomografía, permiten evaluar si hay afectación en otros organismos, como en el vaso. Ahora, la fisiopatología. La leucemia prolinfocítica se origina a partir de una alteración en los linfocitos B. Estas células sufren cambios genéticos que les permiten proliferar sin control. Además, su función normal, lo que significa que no pueden cumplir adecuadamente su papel en el sistema inmunológico. Estas células se acumulan en la sangre y en la médula ósea. Al hacerlo, desplazan las células normales, lo que provoca una disminución en la producción de eritrocitos y plaquetas. Ahora, la relación con la neumonía con la leucemia prolinfocítica. La neumonía en este caso es una consecuencia del estado de inmunosupresión. Aunque hay un aumento en el número de linfocitos, estos no son funcionales. Eso significa que el sistema inmunológico no puede responder adecuadamente a la infección. Como resultado, el paciente es más susceptible a infecciones oportunistas. Ahora, una interpretación final. Al interpretar todos los hallazgos, el FOCHIS muestra prolinfocitosis marcada, la médula ósea confirma la infiltración, el FISH identifica alteraciones genéticas. Los estudios complementarios apoyan al contexto clínico. Todo esto permite establecer con seguridad el diagnóstico de leucemia prolinfocítica de células B. Una vez concluido con el diagnóstico, vamos a hablar de esta enfermedad. Vamos a hablar de las características de la leucemia prolinfocítica de células B. Esta es una neoplasia hematológica poco frecuente, pero de gran importancia clínica debido a su comportamiento agresivo y su rápida evolución. Se caracteriza principalmente por la proliferación descontrolada de prolinfocitos, que son células linfoides, en un estado intermedio de maduración entre los linfocitos maduros y los blastos. Una de las características más importantes de esta enfermedad
es la presencia de leucocitosis marcada, la cual puede alcanzar valores muy elevados. Sin embargo, este aumento no es funcional, ya que las células producidas son anormales. Otra de las características clave es la prolinfocitosis, es decir, el aumento significativo de prolinfocitos en sangre periférica. Para considerar esta enfermedad, los prolinfocitos deben representar más del 55%, y en este caso alcanzar el 98%, lo cual es altamente sugestivo. También es común encontrar anemia, que se produce debido al desplazamiento de la línea eritroide en la médula ósea. Esto ocasiona una disminución en la producción de glóbulos rojos, lo que se traduce clínicamente en fatiga, debilidad y palidez. La trombocitopenia es otra característica importante. La disminución de plaquetas se debe a la infiltración medular por células neoplásicas, lo cual interfiere con la producción normal de plaquetas, y esto puede provocar sangrados, petequías o moretones con mucha más facilidad. Otra característica relevante es la inmunosupresión. Esa la menciono muchas veces. Aunque existe un aumento en el número de linfocitos, estos no son funcionales, lo que disminuye la capacidad del organismo para combatir infecciones. Esto explica por qué el paciente puede presentar infecciones recurrentes o graves, como en este caso la neumonía. Desde el punto de vista clínico, esta enfermedad suele tener un curso agresivo con una progresión rápida en comparación con otras leucemias crónicas. Esto hace que el diagnóstico oportuno sea fundamental. También puede presentar esplenomegalía, es decir, un aumento del tamaño del vaso debido a la acumulación de células malignas. En algunos casos también puede haber afectación de ganglios linfáticos. A nivel celular, los prolinfocitos presentan características morfológicas específicas, como mayor tamaño, núcleo con cromatina menos condensada, un núcleo prominente, lo cual indica alta actividad metabólica. Finalmente, desde el punto de vista genético, esta enfermedad puede presentar alteraciones como mutaciones en el gen TP53, las cuales se asocian con un peor pronóstico y resistencia al tratamiento. En conjunto, todas estas características permiten identificar a la leucemia prolinfocítica de células B como una enfermedad agresiva, de evolución rápida y con importantes implicaciones clínicas. Ahora explicaré de manera detallada el algoritmo diagnóstico seguido en este caso clínico. En primer lugar, el proceso inicia con la sospecha clínica. En este caso, la paciente ingresa por un cuadro de neumonía atípica, lo cual ya presenta un dato importante, ya que en pacientes de edad avanzada puede estar asociada a un estado de inmunosupresión o una enfermedad de base no diagnosticada. A partir de esta sospecha inicial se solicitan estudios de laboratorio básicos, como la citometría hemática. En este estudio se identifica una leucocitosis marcada, lo cual indica un aumento anormal en el número de leucocitosis. Esta ya es clave, ya que sugiere la posibilidad de un proceso infeccioso o, como en este caso, un trastorno hematológico. Posteriormente se analiza la fórmula diferencial, la cual permite conocer qué tipo de células están aumentadas. En este caso se observa un predominio del 98% de prolinfocitos. Este dato es sumamente relevante, ya que supera ampliamente el criterio de diagnóstico establecido para sospechar una leucemia prolinfocítica, que es mayor del 55%. Con base en este hallazgo, el siguiente paso es realizar una prótesis de sangre periférica. Este estudio permite observar directamente la morfología de las células. En este caso se identifican células grandes con núcleo redondo, cromatina menos condensada y un núcleo prominente, características típicas de los prolinfocitos. Una vez identificadas estas características morfológicas, se fortalece la sospecha diagnosticada de una leucemia prolinfocítica de células B. El siguiente paso en el algoritmo es la biopsia de médula ósea. Este estudio permite evaluar directamente el tejido hematopoyético. En este caso se esperaría encontrar una infiltración significativa por prolinfocitos, lo cual explica la disminución de otras líneas celulares como los eritrocitos y las plaquetas. Posteriormente se realizan estudios citogénicos, como la técnica FISH,
Estos estudios permiten detectar alteraciones en el material genético de las células. En particular, puede identificarse alteraciones como mutaciones en el gen TP53, las cuales están asociadas con un comportamiento más agresivo de la enfermedad y un peor pronóstico. Además, deben incluirse estudios complementarios como la proteína C reactiva, que permite evaluar el estado inflamatorio del paciente, o la beta-2 microglobulina, que puede indicar la carga tumoral. Finalmente, al integrar todos estos hallazgos, incluyendo los datos clínicos, los resultados del laboratorio, la morfología celular, la infiltración medular y las alteraciones genéticas, se establece el diagnóstico definitivo de leucemia prolinfocítica de células B. Este algoritmo diagnóstico permite seguir un proceso ordenado y sistemático, evitando errores y asegurando un diagnóstico preciso. Además, resalta la importancia del laboratorio clínico en la identificación de enfermedades hematológicas, ya que cada uno de los estudios aporta información clave para llegar a un diagnóstico final. Un aspecto importante que también se puede analizar en este tipo de enfermedades es la relación entre la carga tumoral y las complicaciones metabólicas que puede presentar el paciente. En casos de leucemias con alta proliferación celular, como la leucemia prolinfocítica, puede existir un riesgo de síndrome de lisis tumoral, especialmente si se inicia el tratamiento. Este síndrome se produce cuando una gran cantidad de células tumorales se destruyen en poco tiempo, liberando su contenido al torrente sanguíneo. Esto puede provocar alteraciones como aumento de ácido úrico, potasio y fósforo, lo cual afecta a órganos vitales como el riñón. Por lo tanto, monitorear estos parámetros en el paciente. Aquí es importante monitorear estos parámetros en el paciente. Otro punto relevante es la posible resistencia al tratamiento. En este tipo de leucemia, las alteraciones genéticas pueden hacer que las células neoplásicas no respondan adecuadamente a terapias convencionales. Esto representa un reto en el manejo clínico y refuerza la importancia de identificar estas alteraciones desde el inicio. También es importante considerar la distribución de las células neoplásicas en el organismo. No solo se encuentran en sangre periférica y médula ósea, sino que pueden infiltrarse en otros órganos como el vaso y el hígado, lo que puede generar alteraciones funcionales en estos órganos. Desde el punto de vista hematológico, otro aspecto interesante es la alteración en la dinámica celular. Normalmente existe un equilibrio entre la producción y la destrucción de células sanguíneas, pero en este caso ese equilibrio se pierde completamente, desfavoreciendo la acumulación de células anormales. Además, el microambiente de la médula ósea también se ve afectado. Las células neoplásicas pueden modificar a este entorno favoreciendo su propia supervivencia y crecimiento, lo que contribuye a la progresión de la enfermedad. Por otro lado, es importante mencionar que la edad del paciente influye significativamente en la evolución de la enfermedad. En pacientes de edad avanzada, como en este caso, la capacidad de respuesta del organismo es menor, lo que puede complicar el cuadro clínico. Finalmente, este tipo de enfermedad también tiene un impacto importante en la calidad de vida del paciente, ya que no solo afecta al aspecto físico, sino también al estado general y la capacidad funcional. Todos estos aspectos permiten tener una visión más completa de la enfermedad, más allá de los datos básicos del laboratorio. En conclusión, el análisis de este caso clínico permite comprender la importancia de integrar de manera adecuada los datos clínicos con los hallazgos del laboratorio para llegar a un diagnóstico preciso. A lo largo del estudio se identificaron elementos clave como la leucocitosis marcada, la presencia de anemia, la trombocitopenia y especialmente la prolinfocitosis elevada, la cual es un determinante para orientar al diagnóstico desde etapas tempranas. El frotis de sangre periférica desempeñó un papel fundamental, ya que permitió observar directamente las características morfológicas de las células, destacando la presencia de prolinfocitos con núcleo prominente, lo cual es un rasgo distintivo de esta enfermedad. Además, la biopsia de la médula ósea permitió confirmar la infiltración por células neoplásicas, explicando las alteraciones en las diferentes líneas celulares. Por otro lado, los estudios citogénicos aportaron información relevante sobre el comportamiento biológico de la enfermedad, permitiendo identificar alteraciones asociadas a un pronóstico más desfavorable. Es importante resaltar que la enfermedad diagnosticada, la leucemia prolinfocítica de células B, es una entidad poco frecuente, pero de evolución agresiva,
lo que hace indispensable un diagnóstico oportuno para mejorar el manejo clínico del paciente. Además, la presencia de neumonía en este caso pone en evidencia el estado de inmunosupresión, ya que, a pesar del aumento en el número de linfocitos, estos no son funcionales, lo que incrementa la susceptibilidad a infecciones. Este caso también resalta el papel fundamental del laboratorio clínico y del profesional de la salud en la interpretación de los resultados, ya que cada estudio aporta información completamente que, al integrarse, permite establecer un diagnóstico definitivo. Finalmente, se puede concluir que el abordaje sistemático, el análisis detallado de los estudios y la correcta interpretación de los hallazgos son esenciales para el diagnóstico de enfermedades hematológicas, especialmente en aquellas de comportamiento lesivo como la leucemia linfocítica de células B. Muchas gracias por ver este video.